Hola a todos. El día de hoy vamos a hablar acerca de Minitab y sus diferentes menús y funciones. Adicionalmente vamos a platicar acerca de las diferentes gráficas que son útiles dentro de un proyecto de Six Sigma. Primero pues vamos a hablar de Minitab 17, la versión 17 de Minitab. Eh, eh, Cuando ustedes abren, en este caso el software de Minitab, pues en la parte superior vienen el menú de opciones. En la parte intermedia aparecerá la ventana de sesión y en la última, en la parte inferior, se mostrarán las ventanas de datos. Eh, Principalmente la sección intermedia es donde Minitab realiza los cálculos y te pondrá eh, el resultado de las pruebas de hipótesis, si las variables son relacionadas o no, etc. Y en la parte inferior es donde nosotros donde vamos a ingresar los datos de nuestro proceso. ¿Okay? Dentro de los menús, Minitab, pues, al igual que cualquier software de Microsoft, pues viene un menú en donde podemos salvar un proyecto, abrir una hoja de cálculo, abrir incluso una gráfica principalmente es lo que nosotros grabamos. O sea, puede ser una hoja de cálculo, que la hoja de cálculo, la hoja de trabajo principalmente contiene los datos de nuestra información, es una hoja de cálculo, pero adicional, dentro de un proyecto es donde vienen los cálculos que ya se hicieron dentro dentro de la solución o la evaluación dentro de Minitab. También existe un menú de edición donde podemos, al igual que en Excel, podemos cortar, pegar datos dentro de nuestra hoja de trabajo. Después viene una sección de datos, en donde también podemos manipular. Principalmente, este es el símil de muchas de las opciones que tiene Excel, donde podemos copiar columnas, ordenar columnas, podemos borrar renglones, etc. Existe un menú de cálculo donde podemos realizar algunas actividades estadísticas muy básicas, donde podemos eh, realizar patrones o plantillas de trabajo, etc. Después viene la parte estadística. Este es el corazón del menú de Minitab. Aquí es donde la gran mayoría de las herramientas las vamos a poder utilizar, donde podemos hacer una nova, podemos hacer regresiones, podemos saber las estadísticas básicas de nuestro proceso, podemos hacer análisis de series de tiempo, multivariantes, etc. Viene una sección de gráficas. Esta es eh, una de las funciones más importantes dentro de Minitab, junto con la parte estadística. El símil es en Excel, es toda la sección de gráficas que tiene Excel. Aquí, al igual, podemos ver gráficas de dispersión, gráficas matriciales, histogramas, etc. Tenemos un menú de herramientas en donde se puede ver un tutorial de calidad, algunos cálculos de Microsoft, un blog de notas, macros, etc. Hay un menú de ventanas en donde controlamos, principalmente cuando tenemos muchos proyectos abiertos dentro de nuestro perfil de Minitab. Viene una sección de ayuda. Yo consideraría, a diferencia de Excel, en la parte de Minitab, esta sección es vital para el tema del análisis de nuestros datos y de ver cuál es la aplicación de cada una de las funciones de Minitab. Aquí en esta etapa podemos ver cómo realiza Minitab una nova, cómo lo interpreta Minitab, ¿okay? Cómo realiza una regresión y no solamente cómo realiza la regresión, cómo la interpreta la regresión. También vienen ejemplos didácticos muy útiles
para en caso de que alguna aplicación de una herramienta no sea lo suficientemente claro para aplicarlo, ¿no? Entonces, la verdad es que yo les recomiendo utilizar esta herramienta que tiene, que es la guía de ayuda. Les puede ayudar muchísimo con el tema de obtener información acerca de la aplicación de los métodos de Minitab, y no solo a Minitab, de los métodos de Six Sigma, para identificar o realizar los análisis de la información que tenemos de nuestro proceso. Esta es una vista del menú de ayuda en donde nosotros podemos ver los diferentes ejemplos, podemos buscar por contenido, por tema, podemos ver la información, podemos ver diseño de experimentos, ver cómo se realizan los diseños de experimentos, la estadística, qué significa media, varianza, desviación estándar, etc. Y por último existe un asistente. Este asistente, la verdad es que es muy parecido a muchas de las herramientas que se ven en Six Sigma. ¿Ok? Entonces se ve en este caso el Gauge R&R, el análisis de capacidad, el análisis gráfico, las pruebas de hipótesis, las regresiones, diseño de experimentos. Entonces la verdad es que muchas de las herramientas de Six Sigma las podemos ver a través de este asistente. Entonces la verdad es que también, al igual que la parte de ayuda, es súper útil ver este menú. Ahora, entrando a la parte del análisis gráfico, eh, hay muchas formas de relacionar los datos. Aquí vamos a poner únicamente los más comunes. El primero es el diagrama de Chicago, que está muy ligado a lo que es el diagrama de causa y efecto, en donde por un lado vemos el efecto dentro del diagrama de pescado, ponemos lo que es la cabeza, ponemos el efecto, y en la parte de las espinas o el cuerpo del pescado podemos ver las diferentes causas que se enuncian. Es una herramienta cualitativa, no necesita datos, pero se utiliza mucho para poder mostrar al equipo las posibles causas que pueden llevar al efecto que estamos evaluando. Este es un ejemplo práctico en donde podemos ver quejas de clientes, y en cada una de las espinas del pescado podemos ver las diferentes o posibles causas que ocasionan esas quejas de los clientes. También tenemos la gráfica de Pareto, en donde normalmente lo mencionamos como la regla del 80-20, ¿no? Lo que nos dice es que si queremos encontrar el 80% de las causas del problema, este es originado por el 20%, ¿ok? Entonces, si encontramos ese 20% de las razones, nos podemos resolver el 80% del problema. ¿Ok? La gráfica de Pareto nos ayuda a visualizar, refinar nuestro análisis de causas raíces, pero ya con datos. ¿Ok? Esta sí es una herramienta cuantitativa. Por ejemplo, en este ejemplo, podemos ver que en este caso es un problema los problemas de llamadas, y el principal problema es la parte de no llegar a un acuerdo. ¿Ok? El segundo es contestar la pregunta de la cuenta, pero el primero, si nosotros queremos resolver el 80% del problema, pues podemos ver que si resolvemos las dos primeras, vamos a estar muy cercanas al 80% de las razones que originan el problema. ¿Ok? Después, en la gráfica de Pareto podemos seguir haciendo análisis más adentro, o más a mayor profundidad, a razón de que podamos encontrar la causa. También existe la gráfica de cajas, en donde lo que se muestra es una herramienta cuantitativa que nos representa la dispersión de la muestra, que nos muestra el valor mayor y el menor, la mediana, y nos muestra diferentes variables dentro de
o estadísticos dentro de nuestro proceso y de manera muy visual. Este es un ejemplo en donde rápidamente en tres máquinas A, B y C, nosotros tenemos ciertas desviaciones, nos muestra los periféricos o datos que se salen de lo normal, los rangos intercuartílicos, es decir, donde se concentran los datos, el mínimo y el máximo principalmente. También tenemos la gráfica de dispersión, en donde son muy útiles para ver las relaciones que existen entre dos tipos de datos. Aquí mencionamos X y Y, pero también la gráfica de dispersión nos puede servir para ver una X versus otra X, ¿ok? Para ver si existe una correlación entre ambas, ¿no? Este es muy utilizada para el tema en la etapa de análisis, cuando queremos discernir si una X está relacionada con un efecto Y. Este es un ejemplo donde tenemos diferentes relaciones positivas, negativas, no lineales o cuando no existe relación. ¿Okay? Como lo mencionamos, nos sirve para discernir entre una X que tiene un efecto en la y cuál no. Una gráfica de series de tiempo también es muy común verlas en proyectos de Six Sigma, principalmente cuando queremos ver cuál es el comportamiento de nuestra Y o una de nuestra X con respecto al tiempo. Este es un ejemplo en donde tenemos los datos a medida que va incrementándose la X, podemos ver que los datos se van incrementando también. Entonces tenemos una gráfica en donde nuestra variable va incrementándose a medida que pasa el tiempo. También tenemos la gráfica matricial, en donde podemos ver la relación que existe entre varias variables, ¿ok? No solamente una, sino varias variables. También es muy utilizada para poder discernir entre la relación que existe entre muchas variables. Se utiliza en la etapa de análisis muy común, y más cuando tenemos muchas variables dentro de nuestro proceso. Y por último tenemos lo que es la gráfica matricial. Este es un ejemplo en donde podemos ver que, por ejemplo, en este caso, CT1 tiene una directa relación con CT3. ¿Ok? También podemos ver que CT2 tiene una correlación con CT4. Entonces, esa es, digamos que, la utilidad de esta, la gráfica matricial, en donde también podemos ver que hay variables en donde no tienen relación una con otra. Por ejemplo, un CT1 con un CT2, la verdad es que no tenemos una relación, igual un CT2 con un CT5, no tenemos relación, y de esa manera podemos ir descartando relaciones entre las variables. Bueno, con esto terminamos el, el tema de Minitab y las diferentes gráficas, o al menos la gran mayoría de las gráficas que tenemos en Minitab, o las más útiles en su conjunto. Gracias.